Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar sobre la figura del diablo y qué es lo que se oculta detrás. Por supuesto, vamos a intentar aclarar a cada momento que vayamos citando ciertos personajes históricos cuando nos referimos a un nivel de extraterrestres, manipuladores, ancestrales y cuando nos referimos a un nivel quizás más metafísico. ¿Por qué? Porque creo que merece una especial aclaración debido a que es uno de los temas que más confusión genera entre el público. Porque se trata de algo que hay mucha mitología detrás, muchas alegorías, muchas metáforas, y hay personas que literalmente tienen una visión de que están por ahí los ángeles y los demonios y las divinidades y los querubines, ¿no? Y hay otras personas que entienden sobre, entre líneas, vamos a decir, que estamos hablando de conceptos tecnológicos, de dioses que no son tales, que simplemente tenían una gran tecnología. Y para hablar de este tema del diablo, tenemos a un gran experto, que es ni más ni menos que Pedro Amorós. Hola Pedro, ¿qué tal estás, amigo? Encantadísimo de nuevo de estar aquí contigo, por supuesto, con todos tus espectadores, que son muchos, toda esa gente que hay detrás, que de verdad que yo la quiero un montón porque se pasan por el canal, me hacen comentarios y, como siempre digo, es para mí un verdadero placer y un honor estar aquí contigo, David, como siempre. Además que sabes que te quiero un montón, ¿para qué vamos a engañarlos si ya la gente lo sabe? Igualmente, lo mismo, Pedro. Eres un gran amigo, gran colaborador de este canal ya histórico. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es para ti el diablo? ¿Qué crees que puede ser o quién puede estar detrás de esta figura que nos habla tanto la Biblia? Vaya pregunta que me has hecho, ¿eh? O sea, has arrancado con pólvora, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es interesante. Es interesante sobre todo para un planteamiento. Yo he estado investigando mucho, lógicamente, preparando el programa. Y me he dado cuenta de que existen muchísimas versiones, muchísimas vertientes que nos llevan a puntos indeterminados, ¿no? Y es necesario que, en cierto modo, lleguemos a un consenso lógico por discriminación de ideas, aunque ya verás que no es nada sencillo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde aparece la figura del diablo, dónde aparece la figura de Lucifer, por qué hay una relación entre Satán y Lucifer y todo esto, y cómo afecta realmente esto, ya no solamente mitológico, sino realmente a nuestras vidas. Esto es un poco más o menos lo que tendríamos que ver, ¿no? La primera referencia, lógicamente, que se hace aparece en Apocalipsis 22:16, donde, según Sor María Jesús de Ágreda, en el siglo XVII hace un apunte, una comparación de que se produce por parte del arcángel San Miguel una batalla campal en los cielos entre alguien. ¿Quién es ese alguien, no? Bueno, pues ese alguien sería Lucifer. Precisamente esa luz pura, ese arcángel que supuestamente Dios envía para otorgar luz a la tierra, y entonces de alguna manera, que se traduce como portador de luz, curiosamente, este hombre, bueno, este ser, este arcángel, esta figura mitológica, pues evidentemente aparece como primer portador de luz en la tierra. Así, la figura de Lucifer entra en la tierra, se rebela contra Dios, fíjate, empieza a congregar un batallón de ángeles que no estaban de acuerdo con el proceder de Dios y empieza a crear un ejército en contra, ¿no? Así es como se enfrentan, según el Apocalipsis 22:16, por San Miguel, lógicamente empieza a combatir al propio demonio, al propio Lucifer, que se simboliza con el demonio. Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo se produce esto y por qué se produce esto? Eh, Tenemos que tener en cuenta que la figura del propio Lucifer, Satanás o el diablo, empieza a relacionarse con el catolicismo ancestral, posiblemente medieval, a partir de un momento, siglo VIII. Anteriormente, hasta el siglo VII, incluso en movimientos paleocristianos, Lucifer y Jesús eran la misma persona. Bueno, no eran la misma entidad, pero evidentemente estaban a la altura. Pero ¿qué es lo que pasa aquí?
Pasa que en una de las traducciones bíblicas que hace San Jerónimo, concretamente en el siglo VIII, se equivoca en una partícula. Esta partícula aparece en Isaías 14, 12, 14 y dice textualmente, lo tengo aquí anotado: ¿cómo has caído del cielo, oh astro brillante, hijo de la mañana? ¿Vale? Y él coge esa traducción entre el hebreo, el latín y el griego, que se llama la Vulgata, y realmente traduce: ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer? ¿Por qué se produce esto? Pues esto se produce por una razón muy sencilla, porque desde las culturas más ancestrales, pasando incluso por la cultura islámica, y sabes de esto, un programa de uno de los vídeos en Aventura del Misterio, que fui a un cementerio musulmán, lo digo por si alguien quiere visualizarlo, que allí obtuvimos una psicofonía que yo inmediatamente, en cuanto la traduje, te llamé y te dije: David, ¿tiene alguna simbología esta psicofonía con algo sumerio, algo acadio, babilonio o babilónico o tal? Y entonces, bueno, me diste una serie de explicaciones que para mí fueron contundentes. La psicofonía dice Ishtar, y concretamente, ¿qué es Ishtar según el Islam? Pues Es parece acadio, ser... es acadio. Es acadio, efectivamente. Bueno, pues viene y proviene de la estrella, de la famosa estrella del lucero del alba, que no es ni más ni menos que el planeta Venus, donde, bueno, pues parece ser que esta mujer, que era bellísima, esta deidad que era bellísima, pues entonces seduce a dos ángeles que eran Jarud y Marud, y los convierte a los malos. Vamos, empiezan a asesinar, empiezan a cometer fechorías, ¿no? Y es así como son ángeles que se consideran caídos según el Islam. Y de algún modo se empieza a vincular ese lucero del alba, fíjate, con el propio demonio, con el propio diablo. Y es ahí donde aparece la figura del Ibilis, o bien de Shaitán, y del Jinn, que se vincula al Ibilis, ¿no? Esta vinculación del lucero del alba, David, y precisamente la figura del diablo, la figura de Satanás, aparece precisamente con esa mala traducción que hace el Claro, San claro. Jerónimo, ¿no? Ahí está el problema, que la gente confunde Lucifer con Satanás y son dos cosas Es un mito, diferentes. Es un es mito, es un un mito. mito, es un El mito que problema se... es que hasta vemos, incluso aparece una serie de televisión en Netflix, que se llama Lucifer, Sí, y claro, siempre es lo mismo, ¿no? Vemos cómo la gente ha picado el anzuelo por un tema de no intentar buscar el origen de estas claro, etimologías, ¿no? Pero claro. bueno, es así, es así. Realmente, como tú bien has dicho, antiguamente estaban a la misma altura Jesús y Lucifer, y luego se produce este error gramatical, este concepto erróneo que introduce San Jerónimo en la Biblia, precisamente la Vulgata, En y la ahí, Vulgata. ahí a partir de ese momento ya todos los sumos sacerdotes católicos otorgan esa misma figura, ¿no? Lucifer, Satanás, ya es inseparable, ¿no? Pero bueno, así estudiando Incluso bien David, vemos que no tienen que ver. ¿Sí? Incluso, David, hay algunos apuntes que hacen algunos eruditos de la época, en la que sí dicen que en ese capítulo de Isaías 14, 12, 14, sí que se produce una vinculación real, y que San Jerónimo había llegado a darse cuenta, o mejor, perdón, San Jerónimo, Isaías se había dado cuenta de que tenía que condenar lo que era la imagen de un rey que no fue bueno para los judíos, que era el segundo rey de Babilonia, Nabucodonosor II, que fue muy, muy bueno para muchos, pero para otros, pues no. Y en este caso, pues invadió la ciudad de Judá, lógicamente, pues también destruyó el templo de Salomón, y por supuesto se cargó multitud de templos importantes para los judíos. Y es por ello por lo que vinculan al malo malísimo como incluso Nabucodonosor II, ¿no? Es decir, fíjate todas las variaciones tan importantes que tenemos ante la figura del propio Satanás, ¿no? El propio diablo. Exactamente. Aquí vemos lo vulnerable que es todo esto y cómo se desmoronan todos los castillos de naipes que se construyen alrededor de religiones y de mitos.
Simplemente Claro, cambias una coma y ya la cosa cambia. Pero claro que Pedro, sí. vamos a hablar del diablo, vamos a hablar de Satanás. Esas son otras cosas. Claro, esto ya son otras cosas, ¿no? Eh, Totalmente. Tú sabes, y la gente, el público sabe que para mí Satanás y Yahvé eran la misma figura. Hemos hablado mucho de este tema a través de incluso documentales que he realizado y para mí detrás está básicamente la figura de Enlil. Enlil. Para mí Enlil es el verdadero diablo. Sí, lo hemos hablado muchas veces, Pero sí. también es por dos procesos. Un proceso de descarte, de ir eliminando pues, diferentes posibilidades, porque era la entidad, el máximo mandatario en la Tierra en esa época. Y luego, por segunda cuestión, es que esas frases de egocentrismo, Sí. que, bueno, pues lógicamente este ser fue el primero, anteriormente conocido como El, que es una divinidad semítica. Y Ujú. claro, ahí vemos cómo es el primero en autoproclamarse Dios monoteísta, ¿no? Ajá. Entonces, como figura así de decir, bueno, es que es el mal en estado puro. ¿Tú qué opinas de este concepto? Uf. ¿Tú crees que esto es algo que en un momento dado de la historia fue algo físico? Es decir, no era un ser espiritual, sino que era un extraterrestre, vamos a decirlo Ujú. claro. Pero que, Ujú. claro, con el paso de los años, probablemente esto sea ahora sí a un nivel espiritual, que tengamos el diablo metido en la tierra, ¿no? Claro. No sé, Es ¿qué importante, concepto tienes tú de esto? muy importante esto que estás diciendo. Mira, yo creo que en la Tierra estamos totalmente gobernados eh, por algo, ¿no? El gobierno, este nuevo orden mundial que se está produciendo, tiene que estar manejado por algo. Esta, estos movimientos que están manejando el mundo y a los seres humanos como si fuéramos una granja humana, tiene que estar manejado por algo. Evidentemente, las calamidades que están ocurriendo en el mundo, y estamos viviendo concretamente una, em, no tienen lo que es una relación entre el bien y todo lo que estamos viviendo. Con lo cual, el principio de la dualidad, que es de origen hebreo, donde se cree que si existe el bien necesariamente desde el punto de vista ético, ontológico y filosófico, tiene que existir el mal, pues evidentemente aquí se produce una especie de parámetro inseparable al bien, y es el mal. Todo lo que no sea el bien es el mal. El hecho de que la Tierra sufra una serie de periodos, quizá yo no sé a qué se puede deber. No sé si es que realmente se producen debilidades en nuestro planeta que puedan llegar a producir que algún tipo de entidades no buenas estén induciendo lo que es la realidad que estamos viviendo hoy en día, que no es buena. eh, yo no sé si es que esto estamos en determinado momento. Sabes que hemos hablado del famoso hum, ese zumbido, esa concatenación de hechos como los movimientos de los volcanes que estallan todos en un momento dado, que se produce una pandemia alucinante que nos deja a todos confinados, que el mundo entero está viviendo un verdadero infierno en todos los sentidos, que está muriendo gente por todas partes. Yo no sé si esto está relacionado realmente con una figura maléfica o con algo que está ahí. Pero indudablemente todo nos lleva a apuntar que algo está pasando. ¿Por qué, David? Porque no es bien. Y lo contrario del bien, ¿qué es? El mal. Y No, ahí es no, donde se destapa prácticamente. exacto, exacto. Yo sí creo que existe el diablo, entendido como un concepto de un germen del mal. Totalmente. Yo Yo estoy pienso que totalmente sí, de yo acuerdo. pienso que sí. Es el Eh, germen del mal. Originalmente, que fue en Lille, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que hay sociedades secretas que tienen muchos secretos y saben cómo abrir portales. Indudablemente. Ese es el Y hay que tema. llevar cuidado con eso. Ahí está la caja de Pandora. Sí, hay que llevar cuidado con Y eso. claro, claro, hay quien sabe abrir esa caja de Pandora y hay quien no.
Tú sabes perfectamente que en muchas ocasiones cuando estamos haciendo experimentaciones, lo mío es la experimentación paranormal, el misterio, en comprobaciones con aparatos y demás, ¿no? Y sabes que hemos vivido algunos episodios bastante duros. ¿Sabes por qué? Porque no te das cuenta y tocas cierta parte que no actúa como tú esperas que actúe, porque estamos tratando con algo desconocido y Claro. desconocemos cuál es su esencia y por lo tanto desconocemos cuál es su propia naturaleza. Ujú. Por ello, Pero siempre es todo la vibración, porque si vas con amor, siempre te encuentras con indudable, cosas buenas, ¿eh? indudablemente, es el En el karma, el momento que te karma. entra el miedo, en el momento que te entra la duda, ahí sí notas la incursión de cosas que no son tan positivas. Por Totalmente, eso es pero tan importante cuando tú haces algún tipo de experimentación psicofónica parapsicológica, ¿con quién vas? Porque muchas claro, veces no eres tú, es las personas que van contigo. sí señor, sí señor, Y hay que ir con cuidado con eso, ¿eh? sí La señor, y lo energía, hemos, ¿qué energías llevan esas personas? A ver, lo hemos hablado muchas veces, sí, analiza un poco qué tipo de vida llevan estas personas. claro, Y claro, entonces la es energía importante, que llevan encima puede ser nociva, ¿eh? Puede ser por nociva supuesto, o puede hacer acto de aparición en un momento espontáneo entidades que por no supuesto. son nada buenas. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que incluso en los textos hebreos se describe como Enlil, que sería el mismo Yahvé. A veces se ponía el traje de Yahvé y a veces se ponía el traje de Satanás, pero es lo mismo. Y Ujú, dice que era capaz de manipular la mente de los soldados y hacer que se mataran entre ellos, a ejércitos enteros inmolándose. claro, claro, O sea, pero es la base. esto es la posesión, es decir, esto tiene que ver con el control de la voluntad de los seres humanos. Estamos hablando de unas entidades, en este caso un demonio, que es capaz de hacer cosas increíbles, como es hacer que se maten entre ellos. Pero mira, David, dentro de lo que se estudia en la parapsicología, más que se estudia, de la propia investigación paranormal, una de las cosas con las que tenemos que llevar cuidado es la influencia. No lo olvidemos, la influencia que este tipo de entidades espirituales o dimensionalmente distintas a donde nosotros vivimos ejercen sobre nosotros. Y esa influencia es determinante para nuestro propio estado anímico. Por eso no se deben de jugar con ciertas cosas. Y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo en que en algún momento, algún tipo de estas deidades pudieron llegar a manipular las mentes de los seres humanos. Y esto que acabas de decir, para mí es muy importante, hacer que los propios ejércitos se enfrenten contra ellos mismos. Esto es la especialidad de los demonios. Pero fíjate cómo han levantado una religión en nombre de este ser. No una, Por supuesto, varias claro, religiones claro, están aún hoy en pie y están adorando a un ser que tiene cualidades demoníacas. claro, claro, claro. Es que ese es Fíjate cómo está de embrollado el tema y de complicado. Y ahora, claro, ¿cómo le dices a la gente que en muchos aspectos han sido engañados? No puedes. es difícil. Se rebelarían Porque contra la fe. llevan un programa encima. Solo ven eso. Claro, Por eso es tan importante no quedarse solamente con la Biblia, sino contrastar con hay que estudiar. todas y cada una de las culturas del mundo y aprender a contrastar los datos y a aprender a identificar quién es quién, porque puedes estar siendo manipulado a muchos niveles sensoriales por entidades que desconoces. Y entidades, y al fin y al cabo, lo único que hacen es decirte lo que tienes que hacer. La última cosa que debes permitir en tu vida es que nadie te diga lo que debes o no hacer. Es muy Ese es el importante. esfuerzo y que nosotros siempre intentamos aquí en Rimbel alentar a nuestro público. Piensa por ti mismo, no dejes que nadie te diga lo que Te tienes o no imponga. que hacer. Por eso tiene que haber esa capacidad de criba. Ya lo creo. Mira, yo hace muchísimos años estaba con Bea es mi mujer, en aquel entonces era mi novia, porque yo nada más que tenía una novia, o sea que imagínate. Y recuerdo que hicimos una pregunta, yo tenía un cuestionario de preguntas, y en psicofonía, lógicamente.
Y una de las preguntas era ¿cuál de todas las religiones es la correcta? Y apareció una voz muy bonita, muy dulce, que dijo, todas lo son. Y la guardo, la tengo aquí. Es decir, tendría que encontrarla. Si la encuentro te la mando para que se pueda escuchar, ¿no? Claro, Pero, lógicamente te quiere decir, si son bien reconducidas y claro, bien interpretadas, en la esencia siempre es claro, buena, la esencia. es que yo creo que todas las religiones mantienen lo que es una estructura similar para la evolución del ser humano. Es el principio del reconocimiento de la cultura. Eh, Yo creo que la evolución del ser humano parte por conocerse a sí mismo. Quien se conoce a sí mismo sabe cuáles son sus verdaderos potenciales y es lo que realmente teme el diablo. El diablo lo que intentaba hacer era manejar a la gente, como bien has dicho, con sus propias mentes confusas. Pero cuando uno se encuentra a sí mismo es cuando realmente se vuelve poderoso. El miedo, el miedo es lo que alimenta estas sensaciones y es lo que Y qué hace. es lo que gobierna este planeta, Pedro, sino el miedo? Pero si es que esto es así, o Es sea, que, esto por eso te digo que el mundo está gobernado por el diablo. totalmente. O sea, si lo piensas fríamente, tienes toda la razón. El mundo está gobernado por el miedo. Y el miedo es lo que utilizan los demonios para meterse dentro. Claro, es el sistema de Blanco y en control. botella. Claro, claro, claro. Totalmente. Entonces, claro, aquí la única salida es encontrar, pues lógicamente, el autoconocimiento, que nos dará la libertad para tener elementos de juicio y diferenciar una cosa de otra. Es la única forma. Pero Totalmente. claro, el problema es que mucha gente quiere que les traigas en una bandejita de plata. Y claro, es complicado todo esto porque tiene que ser también una búsqueda personal. Tiene que ser una Ya, búsqueda de experimentación, un poco como lo que haces tú y también yo en este caso, de las que claro. compartimos en común, el tema de las psicofonías. Y la gente habla, pero no tiene idea de qué es exactamente y cómo se realiza, cuando es una cosa pues, que requiere mucha paciencia. Mucha. Entonces, claro, yo creo que todo se reduce a eso. Para adquirir conocimiento, para adquirir encontrar esa verdad, el motor de todo es la perseverancia. Es la perseverancia. Totalmente. Totalmente. El conocimiento es muy relativo. Tú no puedes decir, yo te doy conocimiento, vale, como una varita mágica. No, no. No, no funciona así. Hay que también No, no funciona así. hacer los deberes. Y hacer los deberes significa buscar por ti mismo, ¿no? Claro. Ahí Totalmente. está, ahí Mira, está. hay palabras importantes. La primera es el amor. El amor es muy importante. El amor es lo que realmente es una llave maestra, una llave que abre todas las puertas. Sentir amor por aquel que te ha hecho daño es lo que destruye un poco la coraza que tiene esa parte, ¿no? Hay que sentir amor. La primera palabra es el amor. Y la segunda, el conocimiento de sí mismo. Y entonces te vuelves invulnerable. Sí, señor, sí, señor. Pedro, ha sido un análisis muy interesante el de hoy. Hemos hecho Muchas solamente gracias. un vuelo de águila por encima de la cuestión, porque tú sabes que es muchísimo, Esto muchísimo es más, muchísimo, muy extenso, mucho más extenso a nivel histórico y mitológico. por supuesto. Hay menciones en todas las culturas. También los árabes conocen muy bien este tema. Mucho. Y antiguamente fueron los grandes astrólogos, matemáticos que revelaron también mucha información sobre las estrellas fijas, que esto es un Claro, tema que se ha siempre. disgregado mucho este conocimiento. Y es un tema muy, muy interesante. Algún día os haremos mención de los grandes conocimientos que tenían los árabes. Vamos a dejar este tema, amigos, y con la promesa de continuar con Pedro en esta línea porque ha sido francamente interesante. Gracias, Pedro, por tu aportación de hoy. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Me lo he pasado estupendo y de verdad que se repita, porque a mí hablar contigo me gusta y si encima hablamos de cosas así históricas que nos dan a pensar y que nos revelan cosas de la situación en la que vivimos, más todavía. Así que nada, un beso muy fuerte para ti y para todos tus espectadores. Gracias, amigo. Y a vosotros, espero que os haya gustado este vídeo de hoy y nos vemos en próximos trabajos, amigos. Un abrazo para todos.